Bien, hola a todos, mi nombre es Ariel Aranda y en el día de hoy vamos a ver el trabajo práctico número 9 que trata sobre tensioactivos y la obtención de jabones y detergentes no iónicos. Los objetivos que se plantean para este trabajo práctico son comprobar la relación existente entre la estructura de la molécula y las propiedades como tensioactivo a través de la obtención de dos detergentes de uso corriente, ejemplificar la hidrólisis irreversible de los ésteres, ejemplificar una reacción de sustitución electrofílica aromática y el efecto orientador del grupo alquilo, y eso particularmente se los vamos a dejar para que lo lean de la guía de trabajos prácticos, mediante la sulfonación del dodecilbenceno como ejemplo. Y por último, incentivar al alumno y a la comunidad en general a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en la utilización de los detergentes biodegradables. Antes de comenzar con el trabajo práctico propiamente dicho, vamos a hablar un poquito sobre este fenómeno de superficie de los líquidos, que es el de tensión superficial. Cuando vemos a las moléculas que se encuentran en un líquido, estas moléculas se atraen entre sí por fuerzas intermoleculares. Si vemos el dibujito, entonces, que tenemos en el margen superior derecho, vemos que cuando hay una superficie de líquidos, la molécula que están justo por debajo de esta superficie, que sería la molécula B, sienten fuerzas hacia los lados horizontales, ¿sí? Como vemos acá, señalando, y hacia abajo fundamentalmente. Pero no hacia arriba como se encuentran en la molécula A, que se encuentra en el seno del líquido, fundamentalmente. El resultado es que estas moléculas entonces que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior del líquido, hacia el seno del líquido. Y por algunos efectos, entonces, para algunos efectos, estas partículas de las moléculas superficiales se comportan en forma similar a la membrana elástica como un globo, ¿sí? Y este efecto que se generan en estas moléculas o en esta superficie de los líquidos se define como tensión superficial y es la que genera muchos efectos, como por ejemplo permite cerrar una gota y es capaz de sostenerla contra la gravedad mientras cuelga desde un gotero, o es la que también explica la formación de burbujas en el jabón. Vamos a definir entonces a la tensión superficial como un fenómeno de superficie que se define como la fuerza que hace la superficie de un líquido dividida por la longitud del borde de esta superficie. O sea que sería como una fuerza que se resiste a la deformación del líquido. Y es un fenómeno, como dijimos hace un ratito, de superficie. Y entonces podemos definir a esta fuerza como 2 por un coeficiente de tensión superficial, que es el gamma, por el perímetro o la superficie a ser deformada. Por otro lado, podemos definir dos efectos que se producen o que se desprenden entonces, o que van a tener que ver con los fenómenos de tensión superficial. La adhesión, que es una propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares, es decir, la capacidad que tienen ciertas moléculas de interaccionar con otras moléculas distintas mediante interacción intermolecular. Mientras que hablamos de cohesión, cuando hablamos de fuerzas intermoleculares que mantienen a moléculas iguales juntas. Fíjense que dice que es la atracción entre moléculas adyacentes que mantiene unidas partículas de un líquido. O sea, las moléculas en un líquido. Fíjense que también depende mucho, como decíamos anteriormente, de las fuerzas intermoleculares. Por eso dice el ejemplo del agua, cuyas fuerzas de cohesión es elevada gracias a la presencia de puentes de hidrógeno que se generan en el seno del líquido. Entonces, en este dibujito vemos las fuerzas tanto de cohesión del líquido, que son entonces estas interacciones intermoleculares, líquido-líquido, y las fuerzas de adhesión, que tienen que ver entonces con también interacciones intermoleculares, pero entre superficies o partículas distintas, como por ejemplo el líquido y la superficie o la estructura del tubo en el cual está contenido este líquido. Por otro lado, entonces, y como consecuencia de estos fenómenos que hablamos anteriormente, podemos definir a la capilaridad como una propiedad de los líquidos que depende de la tensión superficial.
Y entonces, utilizando los conceptos anteriores, fíjense que cuando un líquido asciende por un tubo capilar, esto es debido a que hay fuerzas intermoleculares o de cohesión intermolecular que son menores que las de adhesión de la molécula del líquido con el material del tubo. Y entonces, en consecuencia, se observa el ascenso capilar. Entonces, acá vemos que para que ocurra este ascenso capilar, las fuerzas de adhesión, en este caso, deberían ser mayores que las fuerzas de cohesión. Bien, si hablamos entonces de los tensioactivos propiamente dicho, nosotros vamos a estudiar a estas moléculas que tienen la capacidad de modificar la tensión superficial de un líquido, y los vamos a dividir en dos tipos, jabones y detergentes. Todos ellos tienen esta característica muy importante de que se llaman anfotéricos y que pueden lavar arrastrando la grasa en un medio acuoso. Vamos a hablar entonces primero, en la primera parte del TP, sobre la saponificación, que fíjense que resulta de una reacción de hidrólisis de los ésteres, ¿sí? Acá tenemos entonces al triglicérido, o el triacilglicerol, que está formado entonces por la esterificación de 3 ácidos grasos con el glicerol, que es un alcohol que tiene 3 oxidrilos, como vemos en esta parte, y que en presencia de hidróxido de potasio, etanol y agua, o sea, tenemos una reacción acuosa, a diferencia de lo que veían en el trabajo práctico anterior, cuando hablaban del biodiesel, en donde teníamos al hidróxido de potasio en un medio anhidro con metanol, perdón. Acá tenemos una hidrólisis. Fíjense que entonces, como consecuencia de esto, se genera en una parte las sales de los ácidos grasos, como vemos acá, sales potásicas de los ácidos grasos, y el alcohol, el glicerol, que queda aparte, ¿no? Como consecuencia de la hidrólisis del éster que que habíamos colocado en la reacción. En la parte experimental lo que vamos a hacer, vamos a armar un aparato de calentamiento a reflujo, en donde en un balón vamos a colocar 15 gramos de aceite de soja o de lino, 60 mililitros de etanol, que va a ser el medio de la reacción, para solubilizar todos los componentes, 10 mililitros de agua, y para que la reacción sea medio acuosa, obviamente, y 10 gramos de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Vamos a calentar a ebullición por 45 minutos, y luego vamos a agregar entonces 1 mililitro de agua y luego 20 mililitros de agua, luego de calentarlos a ebullición durante 45 minutos. Vamos a proseguir el calentamiento y vamos a verificar que el proceso haya terminado cuando tomamos algunas gotitas que se encuentran en el balón y le agregamos en un vaso de precipitado con agua, y vemos entonces que las gotas son totalmente miscibles en agua. En ese momento finalizamos el calentamiento a reflujo y proseguimos la experiencia. ¿Cómo continuamos entonces? Agregamos 20 mililitros de agua y después destilamos. La destilación se realiza para eliminar el resto de alcohol, etanol que haya quedado en el medio y el glicerol. Y nos queda entonces en el residuo del balón, fíjense, una destilación simple, solamente las sales potásicas o sódicas de los ácidos grasos. Estos residuos, entonces, que se encuentran en el balón, se van a disolver en 150 mililitros de agua, se van a llevar entonces a hervir con 20 gramos de cloruro de sodio. Vamos a hacer un saltinado para justamente entonces disminuir la solubilidad de los jabones en la fase acuosa, y luego en un baño de hielo vamos a generar la precipitación del jabón. Bien. La segunda parte es la síntesis de un surfactante no iónico, de un detergente no iónico, y vamos a realizarlo mediante una reacción de esterificación de Fischer, como ustedes conocen del trabajo práctico anterior. Para eso vamos a utilizar el ácido leico, vamos a utilizar el catalizador ácido, que es el dodecilbenzenosulfónico, y vamos a usar el alcohol como el polietilenglicol, el PEG 400. En la parte experimental lo que vamos a hacer es agregar en un balón 5,6 mililitros de ácido leico, que tendría que estar a 80 grados
por eso dice que lo vamos a dejar reposar 80 grados centígrados por unos minutos, y luego agregar 3,8 mililitros del alcohol, que también debería estar a 80 grados, y vamos a calentar, fíjense, 80 grados durante 15 minutos con agitación. Y luego le vamos a agregar el catalizador, fíjense, 0,1 mililitros de ácido deodesilbenceno sulfónico, que también debería estar a 80 grados centígrados, y proseguimos el calentamiento con agitación por 5 minutos. Acá tenemos la reacción que se da lugar, como dijimos, es una esterificación de Fischer, en donde tenemos el ácido leico en presencia del PEG, que sería el alcohol, y se genera entonces el producto de esterificación mediante la acción catalítica de este ácido, que es el ácido desilbenceno sulfónico. Esta es una reacción de equilibrio, recuérdenla, y este es un detergente, como dice acá, no iónico, ¿sí? Porque no hay iones en la estructura justamente del surfactante. ¿Cómo vamos a estudiar el poder emulsificante de este detergente que sintetizamos anteriormente? Para ello vamos a preparar una batería de tubos, fíjense, 9 tubos de ensayo. Cada uno va a tener una concentración creciente, un volumen creciente de aceite, y también un volumen decreciente de agua, inverso, ¿no? Y a todos le vamos a agregar la misma cantidad de agente tensioactivo. Lo que vamos a hacer es tapar cada uno de los tubos, agitar y evaluar entonces si hay presencia o ausencia de dos fases. La idea es entonces que, como el detergente que hemos sintetizado tiene ciertas características no polares, porque no es iónico, entonces debería disolver perfectamente o emulsificar los tubos que tienen alto contenido de grasa. Entonces en estos tubos deberíamos ver la presencia de una sola fase y la formación de espuma, mientras que en estos tubos iniciales quizás no veríamos claramente la formación de espuma, veríamos poca formación de espuma y la presencia de dos fases. La parte 3 de este trabajo práctico consiste en la preparación de un detergente ahora iónico. Fíjense que es la preparación del sulfato de dodecilo y su sal sódica. Y fíjense que la reacción es una reacción de sulfonación, simplemente, en donde tenemos el dodecanol, que es la sustancia que vamos a utilizar, el alcohol que vamos a utilizar, y ácido sulfúrico. Y vamos a generar entonces la sulfonación del alcohol, ¿sí? El sulfato de dodecilo sería en este caso esto que tenemos acá, y el agua. Pero después, cuando agregamos hidróxido de sodio a esta sal, que es el sulfato de dodecilo, a esta sustancia, que es el sulfato de dodecilo, lo que vamos a generar es la sal sódica, ¿sí? De este detergente. Y entonces tenemos un detergente que sería iónico, porque tenemos entonces la presencia de iones en su estructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a preparar 2 vasos de precipitado. En el primero vamos a agregar 12 mililitros de hidróxido de sodio, 2 molar, más 3 gotas de fenolftaleína. Entonces esto va a tener una coloración púrpura. Y en otro vaso de precipitado vamos a agregar 6 gramos de dodecanol, que es un sólido, más 2 mililitros de ácido sulfúrico. Vamos a mezclar ambos tubos, agitando con varilla de vidrio, y entonces vamos a tener, en este caso, la formación de el sulfato de dodecilo con su sal sódica, ¿sí? Por la presencia de la base en este primer vaso de precipitado. Vamos a ver entonces los efectos, para finalizar, los efectos de los tensioactivos. Para ello vamos a hacer varios ensayos. En el primero vamos a agregar, fíjense, varios tubos de ensayo en donde vamos a tener. En el primer tubo de ensayo vamos a agregar como agente tensioactivo al jabón que sintetizamos. En el segundo tubo de ensayo vamos a agregar como agente tensioactivo el detergente no iónico que habíamos sintetizado anteriormente. Y en el tercero vamos a agregar el último tensioactivo o el detergente iónico que sintetizamos anteriormente, el sulfato de dodecilo, su sal sódica. Y en el último, bueno, no agregamos nada y a todos le vamos a agregar agua. Vamos a sumergir en cada uno de ellos tubos capilares y vamos a ver cómo se modifica el ascenso capilar con respecto al tubo 4, que lo vamos a utilizar como parámetro de medida, que sería el ascenso capilar debido solamente a la presencia de agua. La idea es ver entonces cómo cada uno de estos agentes tensioactivos modifican la tensión superficial del agua y entonces cambian
el ascenso capilar. Otro efecto que vamos a estudiar es la formación de espuma. Entonces, los mismos tubos que hemos preparado anteriormente, los vamos a agitar simplemente y vamos a ver en cuáles de ellos se forman espuma y cuánta espuma se generan en cada caso. Luego lo que le vamos a agregar a cada tubo, vamos a agregar a otro tubito que tiene 5 mililitros de, fíjense, agua con una solución de cloruro de calcio, que serían las aguas duras. Las aguas duras son aquellas aguas que tienen altos contenidos de cationes, sobre todo cationes calcio y magnesio fundamentalmente, que lo que van a hacer es cortar el jabón, es decir, van a transformar a esas sales de potasio o sodio, ¿sí?, de los ácidos grasos, la van a transformar en sales de calcio o magnesio. Y de esa manera cortan al jabón porque impiden que generen su efecto tensioactivo, ¿sí? Van a ver entonces que precipita una sustancia que sería la sal cálcica o magnésica de los ácidos grasos. Y esto no debería ocurrir con el jabón, con los detergentes, perdón, tanto iónicos como no iónicos. Deberíamos ver diferencias entre ellos. La idea entonces es volver a agitar los tubos una vez que los sometemos a el agua dura, agua con cloruro de calcio, y evaluar entonces si se vuelven a formar o no espumas en estas nuevas medidas, en estas nuevas circunstancias. Bien. Y el último efecto que vamos a estudiar es, nuevamente, el efecto de los tensioactivos, pero lo que vamos a hacer es, en una cápsula de Petri que contiene agua simplemente, vamos a acomodar lo mejor posible una aguja, de tal manera de que quede suspendida flotando en el agua, y luego le vamos a agregar unas gotas de tensioactivo que queremos ensayar, y vamos a ver entonces si es que luego del agregado de ese tensioactivo, la aguja permanece justamente flotando o no, ¿sí? ¿Y eso qué va a ocurrir? Lo que debe ocurrir es que la aguja va a caer, justamente porque inicialmente la aguja está sostenida por esta tensión superficial que dijimos anteriormente, que es la fuerza que se opone a la deformación de la superficie del líquido. Y que es grande porque se da sobre todo el área de superficie de la aguja. Y se opone al peso, justamente, que es la fuerza que lleva para abajo a la aguja. Entonces, como consecuencia de ese equilibrio que se genera inicialmente, la aguja queda suspendida en el líquido, queda flotando. Pero luego que agregamos el agente tensioactivo, estas fuerzas de tensión superficial disminuyen, se hacen mucho menores que la anterior, y como consecuencia, la que gobierna entonces la caída de la aguja al interior de la cápsula de Petri es su peso, porque su peso ya no se equilibra con la fuerza de tensión superficial que tenía anteriormente, porque ya es menor, y como consecuencia de ello, entonces, la aguja no se puede sostener en la superficie del líquido. Bien, creo que esto es todo. Cualquier cosa, habilitamos los foros de consultas para este trabajo práctico. Muchas gracias.